Esta semana, por cierto, tuve tiempo para hacer algo que me habían pedido. No me lo pidieron cientos de personas, porque eso es con lo que se escuda uno. Uy, es que los fans me agobiaban para que hiciera esto. No, algunas personas, 3 o 4 personas me dijeron que sí, ¿por qué no hacía yo un resumen de lo principal que había que saber de The Warning como banda, ya que yo las he seguido, ya que yo hace 7 años dije tienen todo para ser leyendas del rock. Y yo fui, creo, de los primeros, y Twitter está ahí de testigo porque el tweet todavía está allí, de hace 7 años cuando dije tienen todo para ser leyendas del rock. Creo que a estas alturas ya lo son. Y entonces me habían dicho hazlo y hazlo en inglés porque luego les hacen unos líos los reactores, los que hacen reacciones a The Warning, porque no saben pronunciar. Entonces, ale, ale, es como se escribe ale, que es un tipo de cerveza. Entonces pues, le dicen ale a Ale, ¿no? Y Dani, bueno, está más en inglés. Y se hacen, y bueno, pronunciar Villarreal Vélez, que son los apellidos de ellas, o Monterrey, México, ya les resulta verdaderamente una cuestión mortal. Entonces hice una cosa en 3 minutos de todo lo que yo creo que es fundamental saber sobre The Warning. Y como ya lo había hecho en inglés, pues también lo hice en español. Y los invito a verlo.